Mis hermanas, mis hermanos, qué gusto encontrarnos para compartir nuestra reflexión sobre generar procesos de santidad. Invocamos la presencia del Espíritu Santo y invitamos a la Virgen María para que nos acompañen en estos momentos de reflexión. ¿Qué pretendo con esta reflexión? Primero, que con mis palabras sean ocasión para que el Espíritu Santo te ilumine y te ayude a clarificar qué es esto de generar procesos de santidad. También pretendo que el Espíritu Santo acreciente tu deseo de comenzar o de continuar un proceso de santidad. Y también espero que disfrutemos estos momentos de reflexión. Generar procesos de santidad. Escuchábamos ayer el tema de construir el pueblo sacerdotal, nos lo explicaba el Padre Chava. Mañana, Dios mediante, reflexionaremos sobre generar, impulsar el compromiso de solidaridad que nos hablará el Padre José. Estas tres expresiones tienen que ver con una que está antes, que es extender el reinado del Espíritu Santo. Y esta expresión es una expresión que el Señor le revela a Conchita, que es como la misión de las obras de la cruz, de la obra que llamamos Familia de la Cruz, las 5 obras de la cruz, más otras instituciones. Extender el reinado del Espíritu Santo. Y lo extendemos construyendo el pueblo sacerdotal, generando procesos de santidad, impulsando el compromiso de solidaridad. Bien, estas tres expresiones son, digamos, una unidad, no son cosas separadas que podamos promover la santidad y olvidándonos de la solidaridad. Podríamos decir lo que se trata es que el pueblo sacerdotal sea santo y solidario, que la santidad sea comunitaria y tenga una proyección social, y que la solidaridad sea eclesial y santa. La misma idea. Pero además que sean simultáneos. No es que primero promovamos la santidad, después construyamos el pueblo sacerdotal, etcétera, sino que tienen que ser simultáneos. Como simultáneo es estar en un lugar y estar en una dimensión de altura, de anchura, de longitud. 3 dimensiones en una sola realidad. Bien, vamos a la primera de estas palabras, santidad, y por esto quiero empezar. ¿Qué es esto de santidad? Tener una idea de santidad clara ayudará a evitar equívocos y muchos problemas que a lo largo de la historia de la Iglesia se han generado por erróneas ideas de santidad. La tomo de la carta de San Pablo a los Gálatas. Dice San Pablo una frase que ya conocemos bien: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La santidad, entonces, el primer sinónimo sería transformación en Cristo. Leo el contexto. Con Cristo estoy crucificado. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que al presente vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Cuando Pablo decía esta oración, luego se chupaba los labios. Me amó y se entregó por mí. Y este es el proceso, esto es lo que genera el proceso de transformación en Jesús. Pablo lo dice ya como algo consumado: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, primer sinónimo de santidad, transformación en Cristo, podríamos decirlo así. Tendríamos que obviamente hablar muchísimo, no hay lugar, sobre las virtudes que nos van transformando, el seguimiento de Jesús, que tiene que ver vivir como Jesús, pero nos quedamos con transformación en Cristo. Un segundo sinónimo de santidad, podemos entender la unión con Dios Trinidad, haciendo su voluntad, como la Virgen María. Unión con Dios Trinidad, lo hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy, que sean uno en nosotros y entre ellos. Entonces, la unión con Dios como una traducción simple de qué es esto de santidad. Y la tercera tiene que ver con lo que es fundamental en la vida cristiana, que es el amor. Se trata entonces de amar como Jesús amó. La santidad es simple y sencillamente esto: amar como Jesús amó, amar al Padre, al Espíritu Santo como Jesús los ama,
amarnos entre nosotros como Jesús nos ama y amar a toda la creación como Jesús la ama. Estamos entonces entendiendo esto de la santidad. ¿Qué es la santidad? Cuando hablamos de proceso, vámonos al diccionario de la Real Academia Española y dice que es acción de ir adelante. Una acción que tiene una finalidad, un objetivo, ¿no? Entonces es una meta, un término. Entonces es un proceso. Cuando se habla de proceso, no se habla de una acción, sino de un recorrido. También dice que es un transcurso del tiempo. Los procesos piden tiempo. Hay acciones que las hacemos, se acabó. El proceso es algo que va pidiendo tiempo. Y por lo tanto, de nosotros, un proceso exige paciencia. Somos muy impacientes en los procesos. Queremos que las cosas sucedan ya. Y la tecnología, queremos que apretemos el botón y se dé el resultado. Las cosas piden tiempo. Los gringos siempre andan teniendo frases cortitas y dicen, things take time. Las cosas piden tiempo, toman tiempo. Démosle tiempo al proceso de santidad. Y tercero, la Real Academia Española dice que es el proceso es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural, como sería una semilla que se siembra que va germinando, o de una operación artificial, algo que yo hago. Entonces, esto nos da idea de que el proceso son pasos o acciones sucesivas, una después de otra. Y muchos procesos son fundamentales, el orden en que se van realizando los procesos. Pongamos, por ejemplo, vamos a preparar un pastel, ¿no? Un pastel de naranja. Y tomo la lista y veo que necesito 100 gramos de harina, que necesito azúcar, que necesito mantequilla, que necesito naranja, ralladura de la cascarita de naranja, polvo para hornear, etcétera, etcétera. Si alguien no lee cómo se hacen las instrucciones, sino que toma, dice aquí hay un sartén, pongo la mantequilla y luego huevo también, entonces pone los huevos y empieza, y entonces lo que se transforma aquellos huevos revueltos y luego le echa azúcar, porque tiene que entrar azúcar, y acabamos hechos un desastre y nunca tendremos un pastel de naranja. El proceso pide un tiempo y pasos que son progresivos en los que tenemos que tener paciencia. Solo tendremos el proceso final si los pasos fueron los adecuados. Bien, la tercera palabra es generar, que significa producir, ¿no? Que significa causar en el sentido de causa-efecto, generar, o significa también procrear, ¿no? Hablamos de generar energía, del generador también de energía, de una generación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estas tres palabras: generar, procesos de santidad. Ahora, este proceso de santidad, ya decía, no podemos separarlo de lo que vimos ayer. Se trata del proceso de santidad del pueblo sacerdotal, en el cual yo estoy inmerso, yo formo parte de este cuerpo. No es mi santidad con mi Dios, sino la santidad del pueblo sacerdotal con la que participo. El texto que ayer escuchábamos del Éxodo, ustedes son una nación santa, un pueblo consagrado, sacerdotes para Dios, que luego lo retomará la carta de Pedro. Nación santa, pueblo santo. A los primeros cristianos así se les conocía, así les llamaba Pablo. Escribo a los santos, hoy traduciríamos a los discípulos, a los cristianos. Entonces se trata de este pueblo sacerdotal, santo y solidario. Y aquí quiero que comencemos por los fundamentos, es decir, los cimientos. Siempre construimos un edificio sobre cimientos. ¿Cuáles son los cimientos o los fundamentos? Primero, Dios es el único santo. Y lo decimos todos los días en la Eucaristía. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Se trata entonces del único santo es Dios. Isaías, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Y además, el único que santifica es el Espíritu Santo. Entonces, no se trata de ver cómo yo me hago santo, sino cómo permito que el Espíritu Santo me santifique.
El proceso de santidad es ante todo acoger la acción del Espíritu, que es el único que santifica. Además, otro fundamento es Dios quiere que tú seas santa, que tú seas santo. San Pablo a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí es que seamos santos. Este es el sueño de Dios, este es el proyecto de Dios. Desde el Antiguo Testamento nos vamos a Levítico, sean santos porque yo soy santo. Lo repetirá literalmente el apóstol San Pedro. Además, los evangelios lo van tomando de diversa manera. Mateo dirá, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Lucas, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. En el fondo, parecernos a Dios, transformarnos en Jesús, ser santos. Y esta es lo que Dios quiere de nosotros. Es nuestra vocación, llamamos vocación a la santidad, que el concilio ha insistido que es universal. Vale para mí, para ti y para todos los seres humanos. Y otro fundamento que es fundamental es, solo se santifica quien lo desea. Y entonces hablamos de algo muy profundo que es los deseos que tenemos en nuestro corazón. Solo se santifica quien lo desea. Ahora, no basta con desearlo, solo se santifica quien pone los medios. Entonces, el deseo tiene que llevarnos a poner los medios. Donde está la voluntad, donde está el deseo, tiene que encontrarse el camino. Tienen que ponerse los medios. ¿Sí? Entonces, esto es algo fundamental. ¿Sí? Y tercero, deseo, poner los medios, quien persevera. Quien persevera. Muchas veces muchos procesos no llegan a término porque no perseveramos en el proceso. No se trata solamente de cuántos comenzaron el maratón de la Ciudad de México o de Boston, de donde sea, sino cuántos llegaron, quiénes perseveraron hasta el final. Ya luego veremos las tentaciones. Pero entonces estos son los fundamentos. Dios es el único santo, solo el Espíritu santifica. Dios quiere que yo sea santo, que tú seas santa, que seas santo, y que deseando la santidad pongamos los medios con perseverancia. Hablamos entonces también de este proceso de santidad. El proceso tiene un principio y tiene un fin. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, nos habla del principio de este proceso de santidad, que es muy bello, un texto maravilloso, ¿no? Está hablando del plan de salvación. Y va hablando de que Dios nos ha elegido, etc. Y luego dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Reproducir la imagen de su Hijo. Podemos decir que cuando un niño nace, los papás y las tías y todo el mundo, ¿y qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de ella? Humanamente puede ser médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea. Cristianamente no hay más que una respuesta. Ojalá que sea una viva imagen de Jesucristo, porque para eso Dios la creó, Dios lo creó. Ese es el sueño de Dios. El sueño que Dios tuvo al crearte y al crearme fue que cada uno de nosotros reprodujéramos la imagen de su Hijo. Que al mirarnos el Padre pudiera decir lo mismo que dijo a Jesús: tú eres mi hijo, tú eres mi hija muy amada, en ti me complazco. El principio. Y el término, en la primera carta de San Juan, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y dice, todavía no somos la plenitud, pero cuando lo veamos, seremos semejantes a Él. Lo veremos tal cual es. Entonces el final es nuestra plena transformación, precisamente en Jesús. Ese es el término, el principio y el término. En el proceso, vamos a tomar un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, a la segunda carta, en donde Pablo nos habla claramente de este proceso. Está hablando de Moisés y dice que Moisés se cubre el rostro cuando va a encontrarse con Dios
En el momento de la contemplación se descubre y otra vez se vuelve a cubrir el rostro. Y por eso comienza Pablo diciendo, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, está hablando de esta imagen de Moisés, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y aquí la palabra importante, y nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más glorioso. Nos vamos transformando. Los que todavía nos acordamos de la gramática está en gerundio, transformando, ¿sí? No es que nos transformamos o nos transformaremos, sino nos vamos transformando. Estamos hablando de un proceso. Cuando es un proceso, ordinariamente utilizamos, aunque no sepamos mucha gramática, esas expresiones. ¿Qué haces? Estoy preparando el pastel de manzana, ¿de qué era? De naranja. Estoy haciendo. Entonces, es eso. Nos vamos transformando. Y la forma aquí lo traducen en activa, nos vamos transformando, es pasiva. Vamos siendo transformados, que es mucho más fuerte, por Dios, por el Espíritu Santo. Vamos siendo transformados. Y en esto del proceso, entonces principio, fin, proceso, quiero traer a la mente una canción que lo podemos traducir muy fácil, ¿no? Es una canción de Felipe Gil, que luego ganó el Loti en 1975, ya los que somos más viejos nos acordamos, que se llama La Felicidad. Si tienen oportunidad, búsquenla en internet, La Felicidad. La frase que es de antología dice, la felicidad no es un puerto. Y luego dice otras cosas. La felicidad es una forma de navegar. Por aquí hay algunos viejos que todavía se acuerdan. La felicidad no es un puerto, es una forma de navegar. La santidad no es un puerto, sino es una forma de navegar en esta vida que es la mar, dice la canción. Entendamos esto. No se trata de una meta. Si no la conseguí, me quedo frustrado. Yo quería subir al Everest y por X razón no pude, me quedé a los 7,000 metros, no llegué y llego y me deprimo y me enojo y esas cosas, ¿no? O quería conseguir la medalla de oro en cualquier competencia, no lo logré, fallé en mi intento, no pude, me enojo. La santidad no es una meta que se conquista. Es una dirección a la que nos dirigimos. Si hoy te mueres, bueno, yo también me muero porque tú, ¿verdad? Si yo me muero hoy, no es que no haya realizado lo que Dios quería de mí. El punto importante es que yo esté hoy dirigiéndome a la santidad y que hoy haya hecho el esfuerzo por acercarme a esa meta, dirigirme a esa meta. Si me muero dentro de 20 años, tendré 85, me parece muy bien. El asunto es exactamente igual. Alguien que vivió 20 años o que vivirá 100, no se trata de conseguir, de conquistar, de alcanzar, sino de estar caminando en esa dirección. La santidad no es un puerto. Ningún santo ha dicho, ya llegué. Ninguno. Todos los santos, y entre más avanzan, se sienten más distantes de Dios, porque ven con más claridad su pequeñez y su pobreza y su pecado. Bien. Lo que voy a decir es lo más importante de todo. Olvídense de lo que he dicho y no le pongan mucha atención a lo que diré. Pero estas tres cosas, el secreto de la santidad. Ok. Para ser santo, este es un preámbulo, para ser santo, Dios nos da esto, necesitamos el Espíritu Santo y nosotros. Ahí están todos. Por parte de Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Asunto arreglado. Entonces, toda nuestra santidad depende de nosotros, porque Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Y aquí están las tres cosas que, digamos así, el secreto de la santidad. La primera, jamás perder de vista el fin del camino, la dirección a la que vamos. Jamás perder de vista la santidad. Jamás. No importa si nos hemos desviado, si nos hemos detenido, si nos hemos caído, si hemos ido en dirección contraria, si hemos caminado por otros... No importa. Jamás perdamos de vista la santidad. La visualización de la santidad suscita el deseo. Se trata entonces de tener siempre fija la meta. Diría la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Jesús.
nuestra transformación en Él. Corramos con perseverancia la meta que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, fijos los ojos en esa santidad a la que Dios nos llama. Primera de las 3 secretos de la santidad, ¿no? Segundo, ser dócil al Espíritu Santo, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Si ya Dios nos lo dio, entonces nos toca a nosotros abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Y esto tiene una doble vertiente, que en la misma consagración al Espíritu Santo la decimos. La vertiente activa, lo que me inspire el Espíritu Santo, yo lo voy a hacer. La vertiente pasiva, yo dejo que el Espíritu Santo me santifique como Él quiera. Esto es mucho más difícil, más complejo, porque no somos protagonistas de nuestro proceso de santidad. Es muy fácil hacer cosas, aunque sean muy difíciles, si yo las escogí. Muy difícil dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiera. Dejemos que Él nos santifique como Él quiera. Yo puedo poner los medios que a mí se me ocurre. Yo voy a hacer un mes de ejercicios para prepararme. Y resulta que mi hermano se fractura y tengo que estarlo atendiendo. Y yo que pensaba mis ejercicios, aquí me estoy santificando, atendiendo a mi hermano con su fractura. Y no recluido en un monasterio haciendo mis ejercicios. Lo que el Espíritu Santo me vaya suscitando. Tercero, esta es una enseñanza de Concepción Cabrera, su hija Teresa de María. Comenzar cada día como si fuera el primero. En el camino de la santidad, comenzar cada día como si fuera el primero. Hoy. Si ayer hice o dejé de hacer, ya está hecho y hecho para siempre. No puedo cambiarlo, ¿no? Si vivimos con culpas del pasado o con éxitos, no sé qué, nos estorba. Hoy comienzo mi camino de santidad. Y hoy puede ser que tengas 16 años, que tengas 90, ¿no? Hoy, el buen ladrón lo comenzó y llegó en segundos, ¿sí? Hoy comienzo. No importa cuánto haya caminado, hoy comienzo mi camino de santidad. Bien. Secreto de la santidad. Las 3 cosas: jamás perder de vista el final del camino, docilidad, apertura a la acción del Espíritu Santo y comenzar todos los días como si fuera el primero. Como la santidad es una práctica, un ejercicio, la carta de San Juan lo dice, ¿no? Quien practica la santidad es santo como Dios es santo, ¿no? Es un ejercicio donde podemos ejercitar la santidad. El primer ámbito es con los demás, ¿Queremos buscarla? ¿Queremos avanzar la santidad? Con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con las personas de la escuela, del trabajo, con los de la comunidad, con la parroquia. Allí está el mejor ejercicio para las virtudes y para todo lo que queramos en la relación con los demás. Ahí está la clave. Que sean uno también ellos para que el mundo crea. Excelente medio para la santidad. Además, el apostolado. Ir, salir, buscar, evangelizar, ¿no? Ahí está Jesús en las personas a las que nos dirigimos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Ahí lo encontramos. Eso nos santifica, porque rompe nuestro egoísmo, nuestra pereza, nuestros miedos y nos lanza a anunciar la buena noticia de Jesucristo. Otro lugar para practicar la santidad, todo el ámbito de la oración. Y le pongo una palabrita, diaria. No basta hacer 8 horas de oración hoy y mañana nada. No, diario, algo que vaya creando un hábito, ¿no? Los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios, los demás medios en ese sentido. Y algo que no nos gusta, la cruz. No hay santidad sin cruz, porque la santidad es transformación en Jesús y solo la cruz nos transforma en el crucificado. Queremos ser santos, tenemos nuestra cruz de cada día. Esa cruz concreta que no te gusta, que tanto te hace sufrir, que te enoja muchas veces. Las tentaciones que enfrentamos en el camino de la santidad. Pensar que la santidad depende de nosotros y entonces hacemos esfuerzos heroicos. Inútil. O, peor, pensar que el Espíritu Santo no me puede santificar a mí porque yo soy demasiado malo o lo que sea, o he sido, ¿no? Eso es pecar contra la esperanza. Tentación mortal.
Otra tentación, querer constatar los avances. Esta es una tentación tremenda, tremenda. Porque si yo estoy queriendo constatar los avances, si constato que he avanzado mucho, se me viene el orgullo, la vanidad y me siento una maravilla. Obstáculo. Si veo que no he avanzado, entonces me siento muy triste y deprimido, me enojo contra mí mismo y digo que soy una nulidad. Tremendo. ¿Qué te importa? Y esta es una historia verídica. Margarita Valdés, una hija del Espíritu Santo, ya falleció, muy amiga mía, un día me comentaba que su formadora le preguntó, hermana, ¿y cómo va en su transformación en Cristo? Y le era novicia y dice, madre, pues no sé. Y luego se queda pensando y le dice, y ni me importa. ¿Qué te importa? ¿Cómo va tu transformación en Cristo? Tú pon los medios y ya. Porque si quieres constatar el avance, estás condenado a la depresión. ¿Por qué? Porque Jesucristo te dijo camina. Y ahí estás tú caminando, caminando, caminando. Y te enojas porque no has avanzado. ¿No te has dado cuenta que estás en una caminadora? Jesucristo te dijo camina porque quería que ejercitaras tus músculos, porque ejercitaras el corazón, porque tu respiración. Y tú estabas pensando que lo que importaba era avanzar y sigues viendo las mismas paredes, ¿no? Otra grandísima tentación que es querer tener una bella imagen de ti mismo. ¿Sí? Porque pensamos que la santidad nos va a hacer personas para que lleguemos al espejo y digamos, ¡wow! ¿No? Le decía Jesús a Conchita, tú déjate hacer y que a ti te dé lo mismo que yo haga de ti un burro o un serafín. No te veas a ti misma, a ti mismo. Ve a Jesús y ve a los demás. No quieras tener una bella imagen de ti mismo. Esa no es la santidad. Ese es orgullo, ese es vanidad, ese es narcisismo, o como quieras llamarle. No santidad. Conocer tu propia limitación, tu propio pecado, te irá haciendo mucho más santo que ir como detectando tus avances y tus virtudes. Y por último, otra tentación es el cansarnos, el desanimarnos y el abandonar la senda. Es muy fácil, es muy fácil. Y aquí quisiera darte algunos consejos prácticos, ¿no? Útiles, ¿no? Cuando sientas las tentaciones estas que he dicho, a ver, quiero que sepas que otras personas caminan también hacia la santidad. Ojalá y que las detectes en tu comunidad, en tu familia, en tu parroquia, en tu grupo, en tu asociación. Contáctalas, júntate con ellas, platica con ellas, mándales un correo, un WhatsApp, lo que quieras. Estamos juntos, vamos juntos en este proceso. No estás sola en el camino de santidad. Te puedes sentir la persona más extraña en el medio donde estás, en tu trabajo, en la escuela. No estás solo, hay otros que caminan también a la santidad. Contáctalos. Uno de los grandes éxitos de perseverancia de los Alcohólicos Anónimos es que caminan con otros, que van a su comunidad de apoyo. No vayas solo en el camino de santidad. Necesitas de los demás. También es muy importante saber que hay personas que piden por ti para que seas santa, para que seas santo. En el texto del Evangelio del día de hoy, Padre, que sean uno, que vean mi gloria. Jesús pidió por ti, por tu santidad. Como pidió por Pedro también. Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Ponle tu nombre. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Para mí es un motivo enorme para seguir adelante, para caminar, para levantarme, saber que ahorita hay 20 religiosas de la cruz pidiendo por mi santificación. ¿Cómo me voy a quedar yo tranquilo en la mediocridad? No. Algo tengo que hacer. Hay personas que están pidiendo por ti. También es un grandísimo estímulo saber que otros ya llegaron. Los santos, las santas, la Beata Concepción Cabrera, ya llegaron. Sí se puede. Ellos eran igual de limitados, débiles, frágiles, pecadores como nosotros. Ya llegaron. Sí se puede. Y una cosa muy práctica, camina con María y camina como María. Podemos parafrasear la frase del Padre Félix, con María todo, como María todo. Ahí está la clave, ante las tentaciones. Y la pregunta es, ¿y para qué queremos ser santos? Porque si se trata de la santidad y generar un proceso, ¿para qué?
Podemos ponerlo en 3 términos muy sencillos. El primero abarca para glorificar a la Trinidad, que podemos distinguirlo para complacer al Padre, para consolar el corazón de Jesús y para ser nido del Espíritu Santo. Por eso quiero ser santo. Por eso quiero ser santa. Segundo, porque como cuando un cuchillo está filoso, sirve para lo que está hecho, ¿no? Entonces, siendo santo, siendo santa, puedo hacer un mayor bien a los demás. Puedo ser un mejor instrumento que el Espíritu Santo utilice para hacerles el bien a los demás. Como Jesús, que pasó haciendo el bien. El santo hace bien a los demás, a la comunidad en la que está, a las gentes a las que sirve. Y tercero, para ser feliz, porque ese es el proyecto. Una frasecita del Padre Félix, en sus cartas siempre le escribía algunas cosas muy bonitas y muchas veces terminaba que Dios los haga santos y felices, etc. Y una vez escribió una cosa que me encantó, que Dios los haga santos y por eso felices. El santo es la única persona que realmente vive en plenitud la felicidad. Hasta aquí el proceso, mi proceso de santidad. Una conclusión es que el proceso de santidad es también para los demás. Que por medio de ti, el Espíritu Santo genere en los demás un proceso de santidad. Suscite el deseo. Es el Espíritu Santo el que lo hace, pero quiere hacerlo por medio de ti. No tiene otros medios. Y entonces, por medio de ti, la persona que te vea, que te escuche, que te conozca, deberá sentir el deseo de ser mejor. Deberá sentir el deseo de santidad. Es lo que les pasó a los apóstoles después, el día de Pentecostés, después de que Pedro tiene ese maravilloso primer discurso después de que el Espíritu Santo llegó. La respuesta de la gente es una pregunta maravillosa. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro, estaban emocionados, y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Que también así, cuando alguien te conozca, cuando alguien te vea, se suscita en ti el deseo de ser mejor, ¿no? Y esto, en primer lugar, con el testimonio, con tu misma vida, sin pretender grandes cosas, simplemente viviendo con sencillez lo que tienes que vivir. Pero también con tu palabra. Yo lo estoy haciendo ahorita contigo, ¿no? Diciéndote que claro que sí, que Dios quiere tu santidad, que es posible caminar en esa dirección. Y entonces, que la palabra, ¿verdad?, también explique lo que la persona está sintiendo. Es lo que le sucedió al Padre Félix con Conchita. Ella llega y le dice, Padrecito, hágase santo. Maravilloso. Lo primero que le dice. Padrecito, hágase muy santo. Y el Padre Félix dice, y a mí como que cada vez me entraban más ganas. Ahí está el deseo, ahí está el deseo. Es el Espíritu Santo que con ocasión de la palabra de Conchita suscita en el Padre Félix el deseo de santidad. Pues de igual que desde nuestra manera de vivir a los demás se les antoje también vivir en un proceso de santidad. Y digamos, generar en otros un proceso de santidad es nuestra fecundidad. Ahora, hay que animar en el proceso de santidad a los demás. Hay que guiarlos. Hay gente que tiene deseo pero que no sabe ni por dónde. Y hay que acompañarlos. Es fácil que se desanimen como nos puede pasar a nosotros o nos ha pasado. Hay que acompañar, hay que animar, hay que guiar y hay que acompañar a los demás en su proceso de fecundidad, en su proceso de santidad. Y esta es nuestra fecundidad. La primera de las bendiciones para los seres vivientes, plantas, animales y el hombre es sean fecundos. Dios quiere que tú seas fecunda, fecundo, generando en otros, engendrando en otros el deseo de santidad. Qué bella pues nuestra fecundidad, ir generando, ir engendrando, ir contagiando en los demás el deseo de santidad, el deseo de transformarse en Cristo.